Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y beber un vaso más de calor, y el calor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Amado Dios, venimos hoy delante de ti. A decirte, Señor, que nos soy, Señor, nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Te rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu nombre. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable.
soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Te pido todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí, Señor, queremos ser grato perfume, Señor, delante. Y te damos toda la gloria, toda la honra. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Tal como expresa, Señor, esta canción, queremos agradar. Señor, que cada una de las partes marcado Bien, yo también. en esta tarde No hay más volumen. tiene una Yo no participación. sé si tenía volumen. No, ya está. A ver, pon ahí, Por eso, Señor, queremos en el nombre de Jesús, video, todo eso, para ti. dicho lo que teníamos que decir, ahora te pedimos, Dios, que tu bendita palabra esté hablando. Señor, que el poder del Espíritu Santo esté tomando totalmente el control, la palabra que será impartida. Señor, y que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus estén alineados con el tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta tarde la palabra tome fuerza en nuestro espíritu, nos llene de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús queremos orar, Señor, por todos los que estamos aquí. Señor, por aquellos que no han podido venir, por aquellos que están en sus casas compartiendo este tiempo a través de las redes sociales. Queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, tú esta tarde, como has prometido en tu palabra, Señor, tú edificas la iglesia. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que venga comprensión sobre nuestra vida de tu perfecta voluntad. Y queremos orar, Señor, en el nombre de una manera especial, oramos por la vida de Petrona esta tarde, una vez más. Dios, traemos tu hija delante de tu presencia, Padre. Oramos por el poder de la sangre de Cristo que invocamos sobre su salud. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por sanidad y te rogamos, Dios, que tú tengas piedad. En el nombre de Jesús, Señor, ten piedad de nuestra hermana, toca su cuerpo, restaura su salud, Señor. Llénala de tu presencia, Padre, en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad. La bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tu poder sea manifiesto en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, oramos a ti agradecidos. Gracias, Dios, por todo lo que de tu mano recibimos. Te adoramos, te bendecimos y queremos poner, Señor, toda nuestra atención a tu palabra. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tome asiento. Vamos a poner la computadora en otra posición. Por aquí. Ok, ahí estamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidas. Muy calurosas. Buenas tardes. ¿O no? No son tantas, ¿verdad? No. Bueno, si queréis salimos fuera, ¿verdad? No. Ahí sí que tenemos más. Bien. La verdad me siento contento de ver estos grupitos últimamente, ¿verdad? La semana pasada también disfrutamos de un buen grupo. Eso demuestra que tenemos hambre del Señor, ¿verdad? Hambre de aprender. A diferencia, como sabemos, de lo que es un domingo, el culto del domingo, donde hay un mensaje, hoy es un estudio. ¿Qué significa eso? Que todos formamos parte de él. Por lo tanto, os animo durante el tiempo que vamos a estar compartiendo, si tenéis alguna pregunta o aportar algún pensamiento, pues sentiros libres. Simplemente levantáis la mano y asignamos vuestro comentario. Hace un par de semanas comencé un estudio sobre, bueno, hicimos un resumen más o menos sobre algunos puntos de la carta de Judas. Hoy vamos a hacer prácticamente un resumen de lo que es esa carta. No vamos a hacer un estudio exegético, no vamos a hacer versículo por versículo, pero sí me gustaría que hagamos una comparativa de los problemas que había allá en el primer tiempo de la Iglesia, cuando Judas escribe esta carta, y vamos a hacer un paralelo con lo que es también nuestros tiempos. Y seguramente vamos a ver muchos puntos en los que nos sentimos identificados. Me imagino que la mayoría de vosotros tenéis la Biblia, ya sea virtual o en papel. Hoy se lleva muy fácil, ¿verdad? Os animo a ir casi al final de la Biblia a la carta de Judas. Está justo de Apocalipsis y después de Génesis. Más o menos. Si tiene concordancia la Biblia, un poquito antes, ¿eh? Una cosa interesante es que, así como tenemos los hechos de los apóstoles, la carta de Judas habla de los hechos de los apóstatas. ¿Sí? Estos son los hechos de los apóstatas, lo que dice Judas. Una buena parte. Que no hay que confundirlo. No hay que confundirlo. Bien, pues si tenéis ya abierta vuestra Biblia, yo todavía estoy buscando un momentito. Ay, tu cable, guarda. Está picado. Pero no tengo el móvil, tengo Un solo aplicación. capítulo, por lo tanto no vamos, cuando hablamos vamos a hablar de versículos solamente, ¿no? ¿Recordáis el domingo de quién estuvo hablando, de qué personaje especialmente estuvo hablando en su mensaje Daniel? ¿Recordáis? ¿Quién fue el protagonista? Santiago. Santiago. Bueno, tal cómo comienza la carta de Judas. ¿Puede leerlo cualquiera de vosotros? Judas Iscariote. Escucho tu voz. ¿Cómo? Siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Muy bien, exactamente. Entonces hemos visto la relación entre Santiago. No vamos a entrar en muchos detalles para identificarlo, pero además de decir hermano de Santiago, ¿qué dice a continuación? A los hermanos santificados en Dios el Padre. Muy bien. Entonces, como hemos visto, Judas, primero, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ya lo hemos identificado. Sí, Santiago era medio hermano de Jesús. Entendemos que Judas es también medio hermano de Jesús, ¿verdad? Es decir, tanto Santiago como Judas eran hermanos. Si nos vamos, creo que a Mateo, cuando se menciona, como ya el mismo Daniel lo utilizó el domingo, los nombres de los hijos de María que le acompañaban, entre otros dijeron Judas y Santiago, ¿verdad? Es decir, que los mencionaba por su propio nombre. Por lo tanto, lo mismo que Santiago, originalmente antes de la muerte de Jesús, no eran creyentes. Es decir, no entendieron que un hermano suyo pudiera ser Dios. Pero fue posteriormente, cuando Jesús resucita, que ellos
precisamente la posición de Jesús, que su hermano era verdad, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, él no se identifica como tal, igual que le pasaba a Santiago, sino que él dice, se presenta como siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Significa que él, cuando escribe, no quiere utilizar su posición carnal como algo para llamar la atención, sino que él lo que quiere presentar es la relación espiritual que tenía con Jesucristo. Él no dice aquí hermano, dice siervo, pero eso también demuestra su actitud de humildad, ¿no? Porque algo que siempre se valora y se destaca en todos los hombres y mujeres fieles de la Biblia es esa cualidad, la humildad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos o de ellas siempre han vivido no para su propia gloria, como vamos a ver en el caso de los apóstatas aquí en la carta de Judas, sino que han vivido y han hecho todo para la gloria de Dios. Es decir, ellos simplemente se han considerado como siervos, sin importar la relación más o menos importante que hayan tenido en su ministerio. Lo curioso es que parece ser... Es que un momentito que esto se me va. Solo hay que el resto está físicamente. Lo importante es que parece que Judas, cuando decide escribir esta epístola, no menciona qué iglesia, pero si miramos a través de su contenido, parece ser que está hablando a judíos de la diáspora, es decir, a judíos que estaban fuera, porque toca puntos y detalles que solamente conocen y afectan a aquellos que vivían bajo la ley mosaica, ¿verdad? Y él dice, amados, dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos imaginamos qué estimulante es, ¿verdad?, recibir exhortación, compartir nuestra propia visión de la salvación, de nuestra fe, pero Judas ahora ve que hay algo más importante entre los cristianos judíos esparcidos, porque había grandes problemas que se estaban desarrollando dentro de la iglesia. Cuando escribe la carta, Judas es aproximadamente, hay diferentes fechas, pero entre el año 60 a 80, entre ese intermedio, ¿no? Un poco después que la carta segunda de Timoteo. ¿Qué significa esto? Que posiblemente, para cuando él escribe la carta, Jerusalén ya había sido destruida, aunque no se menciona nada, pero sí parece ser que había muchos judíos fuera de lo que era Jerusalén. Pero cuando se extiende la iglesia, siempre desgraciadamente va acompañada de la cizaña, ¿verdad? Siempre que la iglesia se ha establecido en algún sitio, como dice la parábola de Jesús, siempre en medio aparece la cizaña, ¿verdad? Con un propósito definido, simplemente dañar lo máximo posible a la iglesia y de este modo también a los creyentes. Porque esto se me va. Debería venir, sacarme cita directa a la comisaría. Se me ha ido esto. Solamente que Hay alguien que está por ahí. Quiero decir, como estamos comentando, que lo que está sucediendo aquí a la iglesia cristiana no es nada nuevo. Es decir, desde sus mismos comienzos ya estaba sucediendo cosas parecidas. Dentro de la propia iglesia estaban saliendo personas, como estábamos diciendo, de ese tipo, de cizaña, con la idea de dañarla. Pablo, a través de sus cartas, pone esto de manifiesto, ¿no? Juan, cuando escribe su primera carta, también está hablando de aquellos anticristos. Es decir, para este tiempo en que se desarrolla... Perdón un momentillo, porque se me va la Biblia. Un segundito. Así. Para este tiempo en que está escribiendo Judas, estaban ya desarrollándose ciertos movimientos
que más adelante tendrían gran influencia dentro del cristianismo, como era el docetismo o el gnosticismo. Es decir, eran movimientos que uno negaba simplemente los docetismos, negaban lo que era la carne, es decir, de Cristo no creían que Cristo hubiese muerto la carne, ni que Dios pudiera ser carne, porque lo veían como algo malo, y luego lo que eran los gnósticos, pues también llevaban esta misma idea y basaban su salvación no en el mismo Jesús, sino en un conocimiento superior, que era lo que le llevaría a esa salvación. Serían un grupo de personas elegidas. Entonces, cuando entendemos este punto de vista de estos movimientos, vamos a entender mucho de las ideas o puntos en la carta que trata de corregir o advertir los apóstoles, o en este caso Judas, ¿no? Si nos metemos en este contexto, vamos a entender por qué utiliza ciertas expresiones a cierta clase de personas, ¿verdad? También entendemos que ya cuando comienza comienza el cristianismo, rápidamente tenemos problemas con los judaizantes, ¿verdad? Es decir, que vemos que estos movimientos de personas y movimientos que quieren dañar a la iglesia han ido siempre, ¿no? Y algo que ya era advertido precisamente por los apóstoles desde el pasado. Viendo este punto, es decir, esta circunstancia en la que se encontraban estos cristianos, la exhortación que le hace Judas en el versículo 3, ¿notamos? Como se estaban enfrentando a un verdadero problema que duraría tiempo, dice, escribiros para exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Sabéis lo que es una contienda? Contienda. Hay una contienda. Es como una guerra. Es decir, tenéis que contender, tenéis que estar preparados como militante de un ejército para no ser sorprendido por el enemigo, ¿verdad? Y exactamente, ellos tenían que estar atentos para defender la fe que habían recibido desde el principio. ¿Qué entendemos por esto? La fe que habían recibido desde el principio. La enseñanza básica de Jesús y de los apóstoles. Exactamente, lo que recibieron originalmente. Recordamos cuando Pablo escribía a los Gálatas lo que hablaba del falso evangelio, pasaba lo mismo, ¿verdad? Aunque venga un ángel o venga quien venga, es decir, yo mismo, diciendo un nuevo evangelio, sea anatema. Esta es la misma realidad que estaba diciendo Judas. Ve todo lo que sea más allá de lo que ya está establecido firmemente por los apóstoles, apartaros de ello. ¿Por qué? Porque aquí, evidentemente, está dando advertencia de que saldrían personas, incluso vendrían personas como mostrándose como creyentes, algunos con carisma, podrían ser pastores, evidentemente, siempre son personas con muchas buenas palabras, porque luego los hechos cambian, ¿verdad? Pero sí con buenas palabras. Y entonces le dijo que tenían que estar muy atentos sobre este tema. Si miramos el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, notamos que es muy parecido. Es muy parecido, es decir, parece una gran parte de él casi los mismos puntos. Eso significa que prácticamente o uno copió algo del anterior, que no, a veces hay dudas quién fue el primero que escribió. Uno dicen que Pedro, otro que Judas, o que ambos tomaron nota de un documento que ya circulaba por su tiempo, ¿no? Porque evidentemente, aparte de las cartas y los evangelios que tenemos en la Biblia, en aquel tiempo también había muchos otros documentos, ¿no? Incluso dentro de la tradición judía, como también se menciona en Judas, había libros que para el judío eran de gran importancia, tenían gran valor, ¿no? Aquí se menciona dos. Uno, el libro de Enoc, que no aparece en la Biblia, y de él solamente se menciona ahí, y parece ser que en 2 de Pedro 2:4 podría ser también un comentario de ese libro. Y también de la asunción de Moisés. También se habla aquí, que después vamos a tocar esos puntos, ¿verdad? Son dos libros que no aparecen en la Biblia, pero que dentro del contexto del judaísmo tenían también
valor, aunque no eran inspirados, ¿no? De hecho, el libro de Enoc, durante un periodo de tiempo, cuando se estaba reconstruyendo y reorganizando y preparando el canon, incluso estuvo entre algunos de los libros que se estaban dentro del círculo de libros que se estaban considerando para hacerlos canónicos. Evidentemente después no, ¿no? Pero el caso es que para ellos era un libro importante y él, Judas, lo utiliza para hacerle ver incluso acerca de su propia tradición el mensaje que él le quiere transmitir. En el versículo 4 nos está hablando qué clase de personas son las que están entrando furtivamente en la iglesia. ¿Quiere leerlo alguno de vosotros? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, los que habiendo arrojado al infierno, con cadenas de oscuridad. No, el 4, el 4. 2:4. No, Judas 4, Judas 4. Tú estás en Pedro. En Pedro, Sí. el 4. Sí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Mira, estos son una de las muchas características que durante la lectura del Evangelio, de la carta de Judas vamos a ver sobre esta clase de personas, ¿no? Él identifica, dando detalles. Aquí muestra sus actitudes principales. Nos dice, hombres que han entrado encubiertamente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por encubiertamente? Como un ladrón. Como un ladrón. Jesús los comparó también a lobos, ¿verdad? Disfrazados de ovejas, ¿no? Es decir, tenemos que entender que una persona que intenta crear confusión, división o dañar, no va a entrar de frente. Siempre lo va a ir sutilmente. Él va a utilizar muchos medios que incluso pueden confundirnos porque a menudo utilizan la palabra de Dios. Pero, ¿cómo la utilizan? Manipulada y fuera de contexto. Es decir, por eso siempre es muy interesante que cualquier mensaje que notemos extraño, estemos siempre dispuestos a analizarlo, sin importar de quién venga. ¿Recordamos lo que hacían los de Berea? ¿Recordamos algunos de los cristianos de Berea cuando recibieron la palabra? ¿Qué hicieron? La analizaban, ¿verdad? Para ver si era así. Y venía de los apóstoles, pero ellos querían la seguridad de que era un verdadero evangelio, ¿no? Pues eso es una de las cosas que Judas exhorta a hacer. Está siempre alerta. Está defendiendo aquello que en un tiempo habían recibido de los apóstoles y nosotros hemos recibido también a través de la palabra, ¿verdad? Fundamentar nuestra fe en eso, como también vamos a ver un poquito más adelante. José, Sí. una cosita interesante, muy interesante, que dice este versículo 4, es convierten en libertinaje la gracia, ¿sí? Y de alguna manera esa expresión es un poco el corazón del mensaje que dan estos hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Dios te perdona. O sea, pecás sin problema, porque total Dios te perdona. No dice eso la Biblia, dice no pequéis. No dice pecá, total Dios es bueno y te perdona. Es decir, siempre el mensaje es muy dulce a los oídos. Es más fácil que el camino estrecho que enseña Jesús. Es más fácil que la obediencia que pide la Biblia. Es decir, de pronto, no sé, cualquier situación, que uno ve que la Escritura dice, no, esto no es correcto a los ojos de Dios, una de las características que tienen estos personajes es precisamente que dicen, no estés persiguiéndote con eso. Todos somos pecadores. Dios es bueno. Dios te perdona. No importa. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, más adelante, por qué dicen esas cosas. ¿Qué es lo que están pensando por detrás? Ya vamos a llegar. Sí. De todas formas, es interesante también que esta clase de personas que utilizan este argumento, en realidad, por eso dije anteriormente sobre si idea gnóstica o docentista, ¿no? Porque al no creer que la carne viene de Dios,
por lo tanto, utilízala como quiera, porque lo que vale es el interior, el espíritu. Por eso, ellos utilizan el amor de Dios, el perdón y su misericordia, como ha dicho Daniel, como una excusa para llevar a cabo todas sus inmundicias. Y es curioso, aunque muestran muchas actitudes de esta gente dañina, pero vamos a ver, incluso utilizando él varios ejemplos, como predomina dos principalmente, la inmoralidad sexual y no aceptar el señorío. Incluso negaban a Cristo, ¿no? Con esto, estas son las dos cosas que ellos más o menos destacaban como punto principal en su mensaje apóstata. Es decir, la libertad para pecar, y evidentemente también tenían ya una excusa, no aceptar el señorío, pues tampoco buscaban responsabilidad, porque si no tenían un señor por encima de ellos a quien obedecer, evidentemente simplemente lo que buscaban era satisfacer sus propias pasiones, ¿no? Esto nos parece duro, pero hoy está pasando algo muy parecido. Porque, como dije, en aquellos tiempos había una serie de problemas a la que enfoca la carta Judas, pero es que hoy podría escribirla también para nosotros. Y nos vamos a encontrar, como vamos a ver algunos detalles más adelante, en una situación también muy parecida a las que vivía ellos, incluso dentro de muchísimas iglesias. Hablando, por ejemplo, la actitud de esta persona de cuanto más peco, más misericordia, ya Pablo en el pasado, unos años antes, ya corrigió precisamente esta actitud, porque algunos ya opinaban de esta manera. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, mira, lo tengo aquí, Romanos 6, 1. Mirad lo que dice. Palabra de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ves? Lo que yo pensaba, cuanto más peco, pues como Dios es amor, todo es gracia, todo es por gracia, pues no importa, cuanto más peco, pues yo recibo todavía más gracia de Dios. Pero Romano dice, Pablo dice a continuación, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está claro, ¿verdad? Perdona, ¿cómo puedo yo, si yo ya al aceptar a Cristo he muerto al pecado, ¿cómo puedo decir que quiero vivir todavía en el pecado basándome en la misericordia o en la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es una forma de engañarse uno mismo y evidentemente también engañar a otras personas. Por eso de más pecado, más misericordia, más gracia, olvidémonos. Porque cuando morimos con Cristo y resucitamos con Él, hemos muerto al pecado y ya no somos, dice, somos nuevas criaturas en Cristo. No podemos seguir una vida como la misma que teníamos. De hecho, creo que comentabas tú, Daniel, no hace mucho este hecho, ¿no? De cómo hay personas que tienen un concepto muy equivocado sobre lo que es el señorío de Dios. Dios es mi Salvador, ¿no? Yo acepto a Dios como mi Salvador, hago esa oración que hacemos muchas veces al principio, que yo no creo que sea algo fundamental para revelar lo que en realidad somos, salvo que lo hagamos de todo corazón y convencidos, que no siempre es así. Pero esta persona, cuando uno dice, por ejemplo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, muchas veces se olvida la parte Señor, ¿verdad? Y no puede ir dividido. Dios, si es nuestro Salvador, tiene que ser también nuestro Señor. Pero muchas personas cuando hacen este tipo de oración y ya están convencidos de que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, ellos piensan que como es todo por gracia, que Cristo ha muerto por uno y por lo tanto ha cargado con todos nuestros pecados, esto significa que puedo seguir una vida más o menos como la que llevaba. Y que con el tiempo, pues ir cambiando. Es decir, esa es la actitud de muchas personas que evidentemente son las que también condenan aquí Judas. ¿Quieres comentarlo? No, en práctica, hace unos años atrás yo hice precisamente un estudio sobre este punto. Sobre todo porque muchas veces, uno escucha de personas que dicen, si yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, está fantástico, ¿sí? Ahora, el aceptar a Cristo como mi Salvador, en el Nuevo Testamento, yo no me acuerdo ahora, pero me parece que está 15 veces, 17 veces la palabra Salvador, ¿sí? Pero la palabra Señor está más de 600 veces.
lo cual implica obviamente una notoria diferencia de cómo yo debo verlo a Jesús. Si Él no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. No es que lo acepto como Salvador y voy viendo mientras tanto si lo acepto como Señor. No, no, no. Si no es Señor, no es Salvador. Esa es la cuestión. Eso es lo que enseña la Escritura. O Jesús es el Señor o no lo es. Esta gente dice no, no hace falta que sea Señor. Es palabra de Jesús, no sé si recordáis, cuando le dicen Señor, y él dice, sí, bien dicho, porque soy Señor, pero si soy Señor vuestro, ¿por qué no obedecéis? Él mismo le dice, si tú me aceptas como Señor, obedece. Porque Señor, ya lo hemos comentado muchas veces en el contexto del tiempo en que sucede este acontecimiento, era algo que prácticamente como palabra primordial iba dirigida al César, ¿no? Como Señor de todo el imperio. ¿Qué significa? Que para una persona que vivía bajo el imperio romano, todos, es decir, César era su Señor. Él podía disponer como quisiera de todas las personas. César. ¿Qué pasó? Que cuando ya entra el cristianismo y ya el cristiano empieza a hablar de otro Señor, que no era el César, ¿qué significaba? Pues que eran perseguidos, porque los romanos entendían que al decir Señor a otra persona que no fuera César, significaba que era ese Señor el que tenía control sobre ti, que tú estabas siempre subordinado a ese Señor, ¿no? Y eran como un competidor dentro del imperio con el César, ¿verdad? Es decir, que la palabra Señor es muy diferente a la que utilizamos hoy para dirigirnos con cortesía a una persona, ¿no? Era algo que implicaba una sumisión absoluta a la persona a la que tú le llamabas tu Señor. Por eso, cuando uno acepta a Cristo, tenemos dos caminos: seguimos a Cristo o seguimos en el mundo. No podemos tener dos señores, solamente Cristo. Por lo tanto, si nosotros conocemos lo que dice el Evangelio, conocemos esta fe que se menciona aquí, entregada a los santos desde el principio, si aceptamos a Cristo como Señor, significa que tenemos también que aceptar este mensaje y vivir en conformidad con él. Imaginémonos, por ejemplo, estas personas cómo actuarían. Muy simple. Hemos dicho que ellos, una de las formas que tenían es transgiversando la palabra. Pensar que en aquel tiempo no tenían como nosotros tenemos la Biblia. Es decir, no podían cada persona coger la Biblia como nosotros la tenemos a ver si era verdad. Pero sí conocían la dirección y las enseñanzas que habían sido transmitidas por los apóstoles. Es decir, ellos sí, de hecho, en aquellos tiempos circulaban incluso, lo que, como dije ya una vez, la Didache o otros documentos que eran como un credo donde se resumían los fundamentos de la fe cristiana, porque no tenían otro medio, ¿no? Por lo tanto, tenían que estar siempre al tanto de las nuevas enseñanzas que podían venir. ¿Qué otro medio utilizaban? Lo que hoy también sucede muchas veces en alguna iglesia. El Señor me ha dicho, he tenido un sueño, y este sueño que el Señor me ha dado, pues yo lo transmito a vosotros. Pero a través de este sueño también quiero transmitir una enseñanza. Pero ¿puede existir alguna revelación más allá de lo que ya está dada? ¿Puede venirnos hoy a nosotros alguien con que hemos tenido un sueño, o he tenido una revelación, o el Espíritu me ha dicho, y exponernos algo que no está en armonía con lo que ya tenemos? En absoluto, ¿verdad? Eso pasaba también, ¿no? Y eso sigue pasando hoy con los sueños. Y hay muchas personas que viven detrás de un sueño. Hay iglesias que viven fundamentadas en sueños. Y son estas iglesias posiblemente las que más crecen. Porque van regalando los oídos y te van mostrando aquello que tú pides. No te va a hablar de pecado, no te va a hablar mucho de arrepentimiento, no te va a hablar mucho de cambios en tu vida, y por eso todo es permitido. Hoy hay también iglesias, y seguramente Daniel conoce mucho más que yo, porque en eso tiene más experiencia que yo, hay muchas iglesias que te permiten casi todo dentro de ellas por ganar miembros.
personas viviendo en fornicación o en adulterio, o personas con una vida desordenada por completo, y son aceptadas. Y esta clase de personas, en vez de cambiar, van buscando de una iglesia a otra aquellas que lo acepten. Y siempre tenemos esa iglesia que acepta todo. Ya tiene más diezmos y más ofrendas, porque tiene más gente. Porque en realidad lo que muestra la carta de Judas en ese aspecto es precisamente el versículo 16, me parece, que dice. El versículo 16, de alguna manera trae un poquito cuál es la finalidad, por qué esta gente está tan interesada en que los demás estemos libres, entre comillas, y hagamos lo que queremos. ¿Cuál es el interés que ellos tienen? Versículo 16, esta es la clave. Porque siempre cuando uno hace algo, lo hace con un objetivo. Y si yo le digo a alguien, mira, esta es la voluntad de Dios, ¿cuál es mi objetivo? Que Dios me apruebe, no que la persona esté contenta conmigo o no. Yo quiero que Dios apruebe lo que yo estoy haciendo y por eso le digo lo que dice la Escritura. Ahora, esta gente no tiene eso como objetivo. Tiene otro objetivo. El versículo 16 dice, cómo se mueven y qué persiguen. ¿Sí? Alguno que lo lea, por favor. Son murmuradores, criticones, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Adulan a las personas, lo hacen sentir bien. Ah, entonces no me tengo que sentir mal. No te preocupes. Pero por detrás, ¿qué buscan? El otro señor. Esa es la cuestión. Es que me siento tan bien. Yo recuerdo muchos años atrás, hablando precisamente con una hermana en Italia, tuvimos una consejería y ella me decía, pastor, me siento fatal. Yo, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el arrepentimiento, según Dios, causa tristeza. Para arrepentimiento. Entonces, cuando uno se confronta con la palabra, ve el pecado, lo lógico es que uno se sienta triste, se sienta mal. Bueno, esta gente dice, no te preocupes, no, es una obra del Espíritu, vos seguí adelante que de alguna manera el Espíritu Santo te va. Y claro, es muy fácil y muy agradable al oído escuchar esas cosas, pero no es bíblico. Exactamente. Mira, siguiendo este mismo argumentario que estamos hablando, me gustaría pasar un poquito hacia atrás en la Biblia a Colosenses. Porque esto que habla Judas no era nuevo, ya había habido anteriormente muchas advertencias de personajes de este tipo que iban a aparecer en la iglesia. Incluso, como dijimos anteriormente, el propio Jesús dijo que muchos vendrían como ovejas, o como lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Así que esto ya estaba advertido. Y esto lo recalca también Judas. Pero mirad también lo que dijo Pablo cuando escribió Pablo a Colosenses 2, 8 y 9. Si alguno lo tenéis. ¿Colosenses cuánto? 2, 8 y 9. Que no permitan que nadie nos atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, y es la cabeza de todo un amante y toda autoridad. Muy bien, gracias. Lo voy a leer en una versión, tú lo has leído en otra versión, en Viviente, ¿no es? Sí. Muy bien. Lo voy a leer en otra para que veáis cómo también lo explica aquí, con un matiz diferente. En la Biblia Dios habla hoy. Notad cómo dice, mirad que nadie os engañe. Ahí está claro, ¿verdad? Cuidad que nadie os engañe. Por medio de filosofías. Yo aquí también podría incluir ideologías. Que termina en gía también, ¿verdad? Y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres
conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es decir, Pablo ya también estaba recalcando estos acontecimientos, ¿verdad? Y yo quisiera adaptarlo un poco a nuestro tiempo. A nuestro tiempo. Porque ya hemos visto lo que estaba pasando de una forma muy superficial en el tiempo en que escribe Judas, pero vamos a aplicarlo ahora a nosotros, tanto lo de Judas como lo de Pablo, ¿verdad? Una cosita. Sí. Esta mañana yo estaba ojeando, pasando un poquito el Facebook, y escuché a un hombre que oraba, ¿no? Y entre lo que él decía, oraba y pedía a Dios, le daba gracias y esto y lo otro, y en un momento de la oración dice, yo decreto, así es, yo decreto que toda persona que está mirando este video va a tener una semana bendecida. Yo decreto. Yo dije, bueno, ok, sigamos viendo. Bueno, si él lo decreta, ¿para qué acudir a Dios si ya lo tenemos más cerca? Claro, tenía ahí casi un Jesús que dice, Lázaro, levántate. Bien. Hoy, evidentemente, estamos bombardeados por ideologías y filosofías. Hoy estamos bombardeados bueno, sobre todo en las redes, en Internet, de noticias, unas verdaderas y otras falsas. Y hay un ambiente tan proclive a apartarnos de la verdad revelada desde casi todos los estamentos internacionales. Es decir, hoy vivimos en una época que ya no son simplemente los falsos hermanos, sino que vivimos en una época donde las instituciones están trabajando en contra de la propia fe cristiana. Pero desgraciadamente, lo digo esto, porque el problema no viene solo en que estas instituciones o estos medios lo estén haciendo, sino desgraciadamente el efecto que está teniendo en aquellos que se llaman cristianos. Ahí es donde viene el problema. Porque lo mismo que Judas escribe, o escribió Pablo, o hemos visto, por ejemplo, en estas palabras de que muchos con filosofía y tradiciones basadas en las enseñanzas basadas en las tradiciones de los hombres, pero no en Dios, eso puede venir. Y está predicho que vendría desde el principio de los tiempos. Lo que nos advierte es que luchemos tenazmente por la fe, como le pasaba a ellos. Es decir, que vamos a tener que estar enfrentándonos. Que el problema no es que vengan, porque sabemos que tienen que venir. Sabemos que están ahí. Lo que sí es evidente que tenemos que estar preparados, fundamentado en nuestra fe solamente en Cristo, para no ser desviados, para no ser apartados del camino que hemos emprendido, ¿verdad? Que es nuestra vida en Cristo, ¿no? Voy a dar simplemente algunos detalles. Hoy parece ser que el cristianismo tiene multidiversidad. Cristianismo liberal, cristianismo ortodoxo, etcétera, etcétera. Es decir, que parece que hoy podemos elegir qué clase de cristianismo queremos. El cristianismo liberal está haciendo una verdadera masacre espiritual en las iglesias. Por ejemplo, hubo un estudio hace unos años, hablando de Estados Unidos, y lo voy a leer literalmente, tal como lo tengo puesto aquí. Hace algún tiempo leí sobre un estudio que se hizo en los Estados Unidos sobre el efecto de las nuevas ideologías laicistas en las iglesias, y comentaba que en los próximos 25 años, muchas de las denominaciones liberales de los Estados Unidos habrán desaparecido. Pues evidentemente se habrán diluido en el mundo aceptando sus mismas normas y preceptos. Si tú eres una iglesia, pero tú empiezas a aceptar todo lo que viene del exterior contrario a nuestro fundamento en la fe, significa que dejaríamos de ser iglesia y no simplemente seríamos una institución como cualquier otra mundana, porque hacemos lo mismo. Y desgraciadamente está pasando en muchas iglesias. La nueva moralidad. ¿Habéis escuchado eso mucho últimamente o no? La nueva moralidad. Porque parece ser que nosotros somos retrógrados anticuados. Es decir, un hombre con una mujer, ya eso parece que es hasta
antisocial, una relación de matrimonio, ¿no? Pues la nueva moralidad está simplemente predominada por dos puntos, un feminismo extremo y la ideología de género. ¿Habéis escuchado esto? Ideología de género. Demasiado. Muchas veces, pero bueno, voy a repetir algunos puntos. La ideología de género, algo que desgraciadamente están enseñando en los colegios a los niños pequeños, esta ideología lo que hace es decir o enseñar o imponer, que es lo que están haciendo, porque la están imponiendo, no solamente la están enseñando, que hoy un hombre o una mujer no se distingue por su biología, que es simplemente una concesión interior de lo que tú quieres o te sientes. Yo puedo ser un hombre y en un momento sentirme mujer, y en otro momento me puedo sentir hombre, o una mujer se puede sentir hombre, y en otro momento se puede sentir mujer. A los niños en los colegios hoy ya le están enseñando desde pequeño que no simplemente un respeto a aquellas personas que se sientan de esta manera, sino que ellos tienen el derecho y la posibilidad de elegirlo. ¿Qué significa esto? Que hoy ya no tiene nada que ver como tú eres, sino como tú te sientas. Una de las cosas muy sutil, ¿no? Una de las cosas que dice aquí que esta gente aún entra en la iglesia, en la sociedad ni hablar, pero aún en la iglesia. Y muchas veces el tema crucial que ellos utilizan para el engaño son las palabras, las formas en que se llaman el lenguaje. El lenguaje, sí. ¿Sí? Yo estaba leyendo hace unos días atrás un formulario del gobierno español que habla acerca de, no dice compartiendo el domicilio con una familia, no dice más familia, no está mal, no es más familia, es unidad de convivencia, no es más familia. O sea, ¿por qué? Y para no ofender a quizá quién. Al que no sea hombre y mujer en una relación normal. Unidad de convivencia es. Y esto, o sea, esto es notable en el gobierno secular. Pero con lo que estamos viendo, este tema de Judas es desgraciadamente muy fácil de caer en el engaño cuando uno no acepta el señorío de Cristo. Por ahí está el tema. Lo que hace la diferencia del señorío de Cristo. Sí, porque una de las cosas que utilizan, porque pasa igual que estas personas, ellos no van de frente, evidentemente a través de las leyes sí, pero a través de la enseñanza no. Ellos lo que están haciéndote ver es decir que por encima de todo está el amor. Ay, pobrecito, yo puedo querer a un hombre o a una mujer, yo puedo... Y el caso es que a todo el que no estemos de acuerdo con este concepto, no de que se quieran, porque cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera, luego cada uno rendiremos cuentas. Pero si tú hablas en contra, ya parece que estás mostrando o manifestando una idea de odio. Es decir, esto es como se está introduciendo en la sociedad este lenguaje, porque cuando tú hablas algo que es contrario a lo que se está estableciendo ya como norma, tú ya no es una opinión, ya que tú estás incitando al odio. Yo conozco casos, por ejemplo, en una iglesia católica, un obispo hace la misa y habla, por ejemplo, de la familia, del padre y la madre. Y lo denuncian por incitación a odio, este grupo, simplemente porque tiene que ser el padre y el madre. Eso simplemente es reduciendo mucho el espectro que hoy se le da a la identidad de, no sé si decir familiar o lo que sea, porque hoy familia puede ser un hombre con una mujer y dos niños, dos mujeres o dos hombres, es decir, todo eso hoy se le considera familia. Hombre y mujer, hombre y hombre matrimonio, mujer y mujer matrimonio, sin importar el concepto real de matrimonio, ¿no? Porque matrimonio en sí mismo tiene un origen, ya no me refiero solamente bíblico, ¿no? Sino simplemente la palabra matrimonio viene de matriz, y matriz tiene la idea que transmite el matrimonio es la reunión o la unión de dos personas con la capacidad de procrear, y esto no lo hacen dos mujeres ni dos hombres.
Sin embargo, hoy con esto de amor o gracia, ¿no? Podríamos transmitir también la gracia. Hoy es que el Señor, pobrecito, si ha nacido así, pobrecito, si es que siente eso, o pobrecita, ¿no? Intenta transmitirnos simplemente una idea de apartarnos a través de este lenguaje, ¿no? Y esto, desgraciadamente, se está en muchísimas iglesias. Ya hemos leído lo que habla sobre los Estados Unidos, ¿no? En muchas de las iglesias protestantes liberales desaparecerán, pero es que en Europa hay muchas iglesias, sobre todo las antiguas confesiones, luterana, presbiteriana y todo eso, donde se han ido apartando completamente de lo que era el cristianismo original. Ya hay mujeres obispas casando también a homosexuales dentro de la propia iglesia. Hablan de liturgias para homosexuales dentro de algunas iglesias. Es decir, estamos viendo cómo la tendencia mundana se está ideologizando dentro de las propias iglesias. Más datos para que veáis que no estamos en tiempos mejores que los de Judá. Leo literalmente, son noticias que la tengo reducida, pero tengo información sobre ella. La Universidad de California incita a los padres a dejar que sus hijos vean porno. La masturbación y el juego sexual en niños antes de la pubertad no son motivo de pánico. Muchos niños participan en estos comportamientos. Dice el sitio, este que estamos leyendo, y aconseja a los padres que enseñen a sus hijos a mantener tales actividades privadas y consensuadas. Está pasando en España, que no es algo extraño, ¿no? A los niños, lo que pasa es que hoy los colegios no le dicen a los padres todo lo que están, no digo las enseñanzas, sino todas las reuniones y enseñanzas fuera de lo que es la enseñanza que están haciendo dentro de los colegios, ¿no? Pero sigue. Una ex diputada española, Lourdes Méndez Monasterio, mirad lo que dice. En su opinión sostenida por una extensa carrera política, la proposición de ley presentada por Podemos, que tiene que ver sobre esto que estamos leyendo, trata de imponer una ideología violentando la ciencia bajo unos parámetros no científicos. Y todo ello en un marco de absoluto relativismo moral con el perverso sello de estimular guerras y odio entre iguales. Méndez Monasterio considera que bajo la excusa de igualdad y no de discriminación se esconde una estrategia para modificar culturalmente nuestra sociedad y subvertir los valores en lo que se asienta nuestra Carta Magna. Es decir, hoy vivimos en un mundo en donde grandes movimientos, especialmente de izquierdas y grandes fortunas, están intentando romper con nuestra cultura hasta ahora y crear una nueva sociedad. Así de simple. Pero esto va haciéndose poco a poco, se va introduciendo poco a poco, y es lo que puede pasar en muchas iglesias si no nos damos cuenta. ¿Habéis escuchado hablar, yo sé que tú sí, ese libro, Solo un Jesús marica puede salvarnos? Suena raro, ¿no? Solo un Jesús marica. ¿Sabe quién lo escribió? Un supuesto creyente de la Iglesia Evangélica Española. Y notad, ¿sabéis quién es Bill Graham? No Billy Graham, sino Bill Graham. ¿Sabéis quién es? Es una apologeta que vive por aquí, por Andalucía, y siempre aparece ahí dando algunos mensajitos o defendiendo el cristianismo. Pues él criticó simplemente este punto diciendo que Jesús no era marica. Y notad lo que le pasó, notad. El propio Graham ha distribuido a través de WhatsApp y correo electrónico en el que explica lo sucedido, porque lo denunciaron, ¿no? Por haber puesto que Cristo no era un homosexual, simplemente, ¿no? Dice, al oponerme públicamente al libro diciendo que nuestro Salvador no era homosexual, notad, los creyentes liberales en España, asociados con la Iglesia Evangélica Española, la Facultad de Teología, CEUT, y su brazo mediático, Lupa Protestante, me han denunciado en masa. Y por lo tanto, Facebook ha eliminado la página por supuestamente incitar al odio. Graham denuncia que vivimos en día oscuro cuando promocionan libremente en Facebook una obra de teatro en Madrid, mientras a él lo censura por decir que Cristo no es homosexual, en Facebook promocionan
una obra que lo habré escuchado en la televisión y todo, porque yo sí que la he escuchado, donde dice, se llama la obra Dios tiene vagina. Pero no permiten que un simple creyente diga que Jesucristo no era gay. Si decir que Jesucristo no era marica es un delito de odio, pues soy culpable. ¿Hasta dónde estamos llegando? Hace unos días, en una librería vi un libro que se llamaba el libro Jesús, un Jesús feminista. Ahora, un Jesús feminista. Nos imaginamos dónde estamos ya llegando, el descrédito que se está dando al cristianismo en nuestro tiempo. Y esto puede influenciarnos, puede desanimarnos si no estamos firmemente establecidos. Puede que la presión que sintamos o no querer ser diferente, puede también que nos dañe. Por eso siempre tenemos que estar firmemente establecidos en Cristo. En Cristo. Pero no preocuparos, porque voy a seguir con uno más, pero mira también en el versículo de Judas, ¿estamos? A ver un momentito. Bien, queda poco. Mira, dice el 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, lo hemos visto, a los llamados, dice, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. ¿Qué nos dice esas palabras? ¿Nos sentimos solos? ¿A quién le escribe Judas? A los santificados, es decir, a los apartados y a los guardados. Si Dios no tiene apartado y nos tiene en su brazo, por decirlo así, y Cristo nos guarda, ¿quién puede? ¿Quién puede apartarnos de Él? Aparte de nosotros, nadie. Por eso, algo fundamental en esta carta de Judas es que siempre estemos atentos y luchar tenazmente por mantenernos en la fe que un día conocimos. De no dejarnos arrastrar por las nuevas tendencias, por mensajes que parezcan que vienen de una fuente superior, pero que no estén apoyadas por la fe original, ¿verdad? No vamos, ya llevamos un tiempo, sería mucho, podríamos seguir mucho porque hemos hecho los primeros versículos. Solamente os animo, después del versículo 4, veréis, algún día a lo mejor lo hacemos con más tiempo y lo desarrollamos un poco más escuetamente, ¿no? Pero lo que yo quería dar es simplemente esta idea de los peligros también a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. De que tenemos que estar, como en tiempo de Judas, muy atentos en la defensa de nuestra fe. Y no me gustaría terminar leyendo un par de versículos. Versículo 5. Ahora, después de hablar de estos hombres, ahora Judas empieza a dar una serie de ejemplos, donde dentro de estos ejemplos que menciona Judas, se ponen de manifiesto los resultados de un comportamiento como esto, ¿no? Lo que le pasaron a personas o a Israel en el pasado como consecuencia de actitudes muy parecidas a estas, de inmoralidad o de no respetar el señorío y la autoridad puesta por Dios, ¿verdad? Y dicen, voy a leer los versículos, no lo voy a... Dicen, más quiero recordaros, notad el versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido decir, que ahora solamente recuerdan, por eso decimos que seguramente eran judíos, ¿no? Porque empieza a hablar de relatos del Antiguo Testamento y dice, porque ya recordaréis lo siguiente, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Salieron, fueron salvados, pero no le garantizó una gracia para siempre. Fueron desobedientes y sabemos el resultado, ¿verdad? Terminaron toda la generación que salieron de allí, menores, es decir, que no eran jovencitos, murieron, no llegaron a la tierra prometida. Resultado, después de todo esto que estamos viendo, vienen los juicios, porque estas personas que hoy estamos analizando tienen que rendir cuenta. Luego dice, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día.
Es un ejemplo también del pasado. Aquí está hablando seguramente de Génesis 6 del 1 al 4, donde habla de ángeles que dejando su posición en el cielo, tomaron un cuerpo humano y para tener relaciones con las mujeres. Es decir, luego dice que ellos están apartados de toda la gracia de Dios, apartados de la luz espiritual, y esperando, ya están juzgados, pero esperando su condena, ¿no? Para siempre. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Falta de hospitalidad e inmoralidad. ¿El resultado cuál fue? Los juicios de Dios las quitó de en medio. Tanto que todavía no se han encontrado ni rastro de ellas. Y luego dice, vamos a pasar ahora ya para terminar. Hay más ejemplos, pero bueno, no tenemos tiempo. Yo quería recalcar estos tres solamente por la idea de que al final habrá juicio. Que al final tendremos que pagar consecuencias de la actitud que cada uno tome, como pasó en el principio. Es decir, que estas personas que hoy parece que conquistan el mundo, un día tendrán que estar delante de Dios. En el cielo, o incluso si viene Dios, aquí también, ¿verdad? Y luego dice, pero ya para terminar, dice Judas. Y esto es importante, porque esto es lo que nosotros tenemos como exhortación que tomar en cuenta. Versículo 17. Pero vosotros, es decir, ustedes que no sois como estos ejemplos que estamos analizando, que no sois de esta clase de personas, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, recordando aquí al final otra vez lo que estamos analizando. En el postrer tiempo habrá burlones que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Ves? Recordad. Y esto ya estaba predicho. Dice, pero vosotros, amados, y esto es lo que nosotros sí que tenemos que ir haciendo, edificando sobre vuestra santísima fe, es decir, hacer una fe cada día más fuerte, pero fundamentada, como también dice aquí, en Cristo, en el señorío de Cristo, que nosotros estemos siempre sometidos a Cristo, que sea Cristo el que dirija nuestra vida, el que nosotros cada día nos parezcamos más a Él, que es lo que nos va a ayudar a tomar un camino recto sin desviarnos por esta clase de personas. Dice, pero sí. Una cosita quería aclarar. En el versículo 18, José habla acerca de que estas personas son sensuales. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en qué es una persona sensual, automáticamente pensamos en una persona que que busca ser atractivo sexualmente. No. Sensual es la persona que pone por sobre todas las cosas los sentidos. Sí. ¿Sí? Satisfacer los sentidos, es lo que El sensual es el que satisface sus sentidos. Lo siento, no lo siento, como no lo siento, no lo hago. Esto me gusta, lo hago. Corazón, ¿sí? Esa es la cuestión. Esta es una de las características que tienen ellos y lógicamente también transmiten. Entonces, si vos no te sentís de obedecer a Cristo, y bueno, no lo obedezca. Él entenderá porque vos no lo sentís. ¿Sí? Pues sí, Entonces, ellos son sensuales, dan mucha importancia a los sentimientos. Por eso Jesús, cuando habla de la verdadera adoración, dice que la verdadera adoración es en espíritu, no a nivel de los sentimientos. No sirve de nada llorar y después volver a hacer exactamente lo mismo. No. El tema es, me arrepiento y pongo todo mi esfuerzo para no volver a pecar. Y le pido al Señor, ayúdame, dame estrategia para no volver a pecar. Ese es el tema. Los sentimientos son importantes, pero mi relación con Dios no se basa en los sentimientos. Se basa en lo que dice la palabra y es espiritual, no sentimental. Y por eso ya para terminar, recordando, es una pena no poder entrar en detalle porque el tiempo se vuela, pero bueno, por lo menos las palabras directas que aquí se mencionan, en el versículo 20, como ya comentaba, dice, pero vosotros, amados, es decir, a diferencia de ellos, nosotros, edificando sobre vuestra santísima fe, vimos que al principio lo que nos exhorta es a luchar tenazmente por la fe que recibimos desde el principio, pues ahora dice que sigamos fundamentados, que este sea el fundamento de nuestra vida, ¿no? La fe que hemos recibido, al mismo tiempo orando en el Espíritu y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Eso es lo que nos exhorta aquí Judas. A fundamentar nuestra fe en la enseñanza que hemos aprendido de la palabra, orar en el Espíritu, y esto lo podemos hacer simplemente también estudiando, como estamos haciendo ahora, porque claro, la fe va creciendo según el conocimiento. Dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y evidentemente una fe, cuanto más conocimiento tiene de Dios y sus propósitos, también va creciendo con más fuerza. Con más fuerza. Y eso es lo que nos anima. Aprovechar todas las oportunidades que tengamos para edificar nuestra fe. Y esto lo hacemos a través de la oración y el estudio. Amén. Bien. ¿Preguntas, comentarios sobre esto de Judas? Es un tema lógicamente muy polémico, pero bueno, está en la Biblia, así. Hay que hablarlo. Para hoy sí, es polémico. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es no hablar de los temas polémicos. ¿Sí? Se nos llena la iglesia, de gente. Claro, no, pero bueno, no hablemos de dinero, no hablemos de sexo, no hablemos de cosas que... y si la gente se ofende... Mira, creo que alguien quiere también hablar por ahí. Sí. Braulio creo que estaba... ¿A Braulio? Sí. Espera, que tenemos gente de Italia que quiere hacer una pregunta. Sí. A ver. Aquí arriba. Ok, un segundito, hijo, ¿eh? Tienes que reiniciar el audio, Pablo. Abajo. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, hijo. De Argentina. Sí, bueno. Yo quería compartir 4 puntos de todo lo que había hablado José. El primero que todo, lo que decía de la gracia, ¿no? Que nosotros hablamos acá de la gracia en el sentido de que la gente cuando recibe el Señor tiene que cerrar puertas a mano de Él y que no dejar las puertas abiertas. Entonces eso significa la gracia, muchas veces que lo toma la iglesia, ¿no? Que cuando uno recibe el Señor... Esperamos un segundito, Pablo. Lo que Pablo nos está diciendo, que bueno, te lo voy a mostrar un poquito a los hermanos que están aquí para que te puedan saludar. Ahí están. Sí. Ok, ahí está Felisa también. Y José. Bueno, lo que Pablo está diciendo, vosotros no lo escucháis, pero él dice que cuando nosotros llegamos al Señor, aceptamos al Señor, recibimos la gracia, y en la gracia debemos aprender a ¿qué? A cerrar puertas que antes estaban abiertas. Cerrar puertas que me llevan al pecado. Porque antes yo sin la gracia no puedo cerrar la puerta al pecado. Pues yo solo no puedo. Necesito de Cristo. Cuando viene Cristo, yo tengo que cerrar esas puertas. Es como... Sí. Decime, Pablo. El segundo punto, el segundo punto más que todo, lo que nosotros siempre veíamos mal aquí, era que muchas veces decían ciertos pastores de la profecía, porque Dios me dijo, porque tuvimos este sueño, o porque el Espíritu me ha dicho, y hay a veces que ha pasado que ciertos pastores le dijeron a otros chicos, líderes, Dios me dijo que tú tienes que ser pastor. Entonces creemos que, yo creo que es así, Dani, que muchas veces para ser pastor uno lo tiene que sentir, no tiene nadie que decirte, Dios me dijo, o Dios, en ese caso el pastor tiene que bendecir cuando una persona diga, yo me quiero servir para ser pastor. Me parece que desde ahí ese punto. Dame un segundito que lo transmito para allá. Sí. También dice Pablo que, bueno, él ha participado en Argentina tiempo atrás de una iglesia donde de pronto, como decía José en un momento, un buen día caía el pastor y decía, Dios me dijo, y Dios me dijo que, qué sé yo, que tú tienes que regalarme tu casa porque el Espíritu Santo desea hacerlo. Y yo decía, Oh, perdóname la deuda. claro, ¿no? Y yo digo, bueno, cuando me lo diga a mí te la regalo. Esa es la cuestión. Sí, hijo. Lo único que el tercer decía, que bueno, que a lo mejor no está casada en el Señor, o que a lo mejor viene con problemas de drogas, o que a lo mejor pueden ser homosexuales o no. Tampoco cerrarles las puertas, pero tampoco dejar que esas personas empiecen a servir en la iglesia, ¿no? Ese es Okay. el sutil Espera un tema segundo. que... Sí.
Otra cosa que él destaca también es la importancia de recibir a través de esta enseñanza el hecho de que no es que la iglesia debe rechazar a la persona que viene con esa característica. Absolutamente no. Pero sí de pronto saber que esa es una característica que es pecado delante de Dios, como es pecado cualquier pecado que la Biblia dice que es pecado. ¿Sí? Y que lógicamente cuando uno llega a Cristo, soy una nueva criatura, tengo que dejar el pecado, sea cual fuera. ¿Sí? Que el problema en realidad no es de un homosexual, no es esa atracción. El problema es cuando se ejecuta el deseo. Es decir, uno puede tener pero lo reprime. Es como un hombre que quiere a lo mejor tener una relación con una mujer, pero la rechaza y el pecado viene si la lleva a cabo. Es decir, que el deseo homosexual en sí mismo no es pecado. El pecado es cuando uno vive fuera de las directrices, ¿no?, que marca la palabra. Sí, después un pequeño proceso de pronto de hoy me parece que sí, mañana ya voy a ver, después me gusta, el cuarto día no me resulta tan pesado llevarlo, el quinto día, chao, ya fue. Sí, sí. Y el último punto es con respecto al feminismo, con respecto a todas estas ideologías que acá en Argentina se está pasando lo mismo. Acá el feminismo está haciendo estragos porque por ejemplo, hay una manifestación y han roto iglesias mientras había gente adentro. Entonces yo creo que es un tema de igualdad. O sea, bueno, puedes traducirlo. Perfecto. Sí, lo que decía Pablo, la última cosa es respecto al tema de todo este movimiento que tiene que ver con el feminismo y que en realidad no hace más que hacerle mal a la mujer, el feminismo. ¿Por qué? Porque indudablemente la Biblia, es decir, la gente que habla del feminismo como que la iglesia está en contra de la mujer, es no conocer la historia. No conocer la historia. Es decir, nadie en la historia de la humanidad le dio tanta honra y lugar a la mujer como el cristianismo. Ahora, basta ir a la cultura donde no hay cristianismo. Y uno ve que, es más, yo leí hace unos años atrás que un imán, no me acuerdo de qué país musulmán, declaró que habían llegado a la conclusión que las mujeres también tenían alma. No. Menos mal, ¿no? Porque voy a decir, menos mal que lo descubrió el imán. No, de verdad, porque, es decir, sí, terrible, voy a decir, pero estamos hablando de 2 o 3 años atrás, no del 1320. No. Descubrieron que la mujer también, porque la mujer era como un término medio entre los animales y el hombre. Al medio estaba la mujer. Y claro, uno va a la escritura y la escritura dice, Dios creó al hombre y a la mujer iguales, diferentes, pero totalmente iguales en cuanto a dignidad. No es que la mujer es mejor, la mujer es peor. El problema del feminismo es que no defiende a la mujer, odia al hombre. Ahí está el problema. Exactamente. Sí, es el tema. Y eso que la mujer otra cosa es odiar al hombre. Pero bueno. Dani, y eso que Jesús, sí. Y eso que cerramos, Jesús... tenemos que cerrar por el horario, papá, son casi 9. ¿Sí? Chao. Así que bueno, les saludamos ahí. ¿Quién está? Yusmari, Berta, Aurora, Braulio, Esteban. Abrazo grande, gente. A ver, desde este otro lado. Saludito por ahí. Bueno. Un abrazo grande, gente. Gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a quedar un ratito aquí y vamos a estar orando. Así que el Señor les bendiga. Nos encontramos el domingo a través de la directa de Facebook o nos encontramos la próxima semana. La gente que está en Italia nos vemos el martes por Zoom. ¿Sí? Un beso grande, familia. Cuídense mucho.